Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública, les queremos dar la bienvenida a la versión número 38 del seminario Diálogos en Salud. El tema que nos convoca hoy, el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género, CIVIG. En el país, y creo que diariamente lo vemos en noticias y demás espacios, pues el tema de violencia de género y particularmente la violencia sexual es una situación que afecta a nuestra sociedad y que afecta particularmente a las mujeres. Sin embargo, en Colombia tratar de saber con exactitud cuántos hechos de violencia de género se presentan es una tarea difícil. Primero porque no existe un sistema integrado de información que genere las estadísticas o que brinde información de cuál es el estado de estas afectaciones, y adicionalmente, dada el sistema que atiende diferentes instituciones atienden a esta población afectada por violencia, manejan conceptos distintos, incluso definiciones distintas, lo cual dificulta que se haga un análisis consolidado o se tomen acciones enfocadas a atender esta situación. Por esta razón, desde el año 2015, el Ministerio de Protección Social, de Salud y Protección Social, lideró un ejercicio de articulación con otras entidades que atienden y abordan estas situaciones y se articuló con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la Fiscalía General de la Nación, con Medicina Legal, con el ICBF y con el DANE para la creación de un Sistema Integrado de Información de Violencia de Género, CIVIG, con el propósito de integrar información para fortalecer acciones de diversas instituciones de manera rutinaria recogen información relevante sobre la violencia de género. En este sentido, el CIVIG busca integrar información, estandarizar conceptos, definiciones, con el propósito de generar indicadores claves que contribuyan a la formulación de políticas, al fortalecimiento de acciones y a la mejora de las intervenciones para este tipo de situación de violencia de género y particularmente con la violencia sexual. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Serna Urán. El doctor Sergio es profesional en Gerencia de Sistemas de Información de la Salud de la Universidad de Antioquia, es especialista en Ingeniería de Software y Gestión del Conocimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estado vinculado con el Ministerio de Salud durante 10 años, trabajando con la Dirección de Epidemiología y Demografía, con la oficina OTIC, con Promoción Social, y actualmente hace parte del equipo de CIVIG en la Dirección de Promoción y Prevención. Doctor Sergio, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Primero agradecer la invitación para presentarles el CIVIG. Como decían en la presentación, llevo ya 10 años trabajando con el Ministerio de Salud, entonces he tenido la oportunidad de trabajar con diversos temas. Este año empecé a trabajar con el tema de violencia de género y lo que más me llamó la atención de este tema es la gente que trabaja alrededor de él, porque, bueno, no quiero utilizar la palabra empeliculados, pero son personas muy comprometidas con el tema. Y bueno, yo me hice la pregunta, ¿por qué las personas están tan comprometidas con este tema? Y realmente al tener uno contacto con las estadísticas, con las cifras, pues uno no sabe si llorar, si darle rabia, se siente uno impotente. Y bueno, desafortunadamente este tema en Colombia es un tema que está muy atrasado, que nos hace falta muchas acciones para sacarlo adelante. Es un tema que, digamos, por ejemplo, la salud, todo lo que ocurre en salud, digamos que la competencia es del Ministerio de Salud. Este tema, todo lo que ocurre con violencia de género, es transversal, entonces ahí participa el sector educación, el sector justicia, el sector de la protección y el sector salud. Y precisamente esto, en vez de ser una ventaja, pues ha hecho que todos nos chutemos la pelota y pues que el tema realmente esté atrasadísimo. Entonces, siendo así, les voy a empezar a presentar el CIVIG. Entonces, hoy vamos a ver qué es el CIVIG, vamos a ver algunas definiciones y por último algunas estadísticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es el CIVIG? Aquí en esta diapositiva estamos viendo los logos de las principales instituciones
que tienen sistemas de información que capturan datos sobre violencias de género, ¿sí? Todas estas instituciones. Y en la mitad pongo un agujero negro con unas preguntas. La primera de ellas, ¿cuántos casos de violencia de género se presentan al año en Colombia? Entonces, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, ¿cuántos casos de violencia sexual ocurrieron en el año 2008? Entonces, ¿qué hago? Me voy primero para el Instituto Nacional de Salud al Civigila. Entonces consulto y en el Civigila me dicen, en el año 2018 ocurrieron 20.000 casos de violencia sexual. Bueno, voy a completar esa información, entonces me voy para medicina legal y medicina legal me dice que en el año 2018 ocurrieron o se hicieron 20.000 exámenes médico-legales por presunto delito sexual. Entonces yo podría decir, bueno, puedo decir que son 20.000, porque si Civigila y medicina legal me están diciendo que son 20.000, entonces lo más seguro es que son 20.000 y yo doy el dato de 20.000. Pero preguntémonos, ¿qué ocurriría si cruzo las dos bases de datos, si las junto, si las uno? ¿Serán 20.000 casos? ¿Serán 25.000? ¿Serán 30.000? Ojalá que no, fueran 40.000, imagínate. Entonces, eso es una de las preguntas que en estos momentos tenemos y en lo que va enfocado el CIVIG. Bueno, seguimos. ¿A qué instituciones del Estado las víctimas están acudiendo? Entonces, por ejemplo, acá vemos al DANE y al Ministerio de Salud. Aquí ellos dos tienen un sistema en común, que es el de estadísticas vitales, y ahí en esas bases de datos están los nacimientos que ocurrieron en niñas entre 10 y 14 años, que ya desde la ley ya son casos de violencia sexual, ¿sí? Entonces, y además el DANE nos dice, cada año se presentan más o menos alrededor de 6.000 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años, y de esos 6.000, más del 60% de los padres son mayores de 18 años de edad. Entonces yo inmediatamente me voy para Fiscalía y le pregunto a esta base de datos de Fiscalía, ¿cuántos de estos casos están siendo investigados por Fiscalía? ¿Sí? ¿Cuáles son esos departamentos, esos municipios donde se notifican menos esos casos a la Fiscalía? Y bueno, y también aquí en el sector salud tenemos unas bases de datos como RIPS. Entonces le tengo que preguntar a esas bases de datos cuántas de esas niñas recibieron asesoría sobre interrupción voluntaria del embarazo. Mira todas las preguntas que pueden surgir y que podemos responder integrando toda esta información. ¿Cuál es la ruta de atención que las víctimas están siguiendo? ¿Será que las víctimas están yendo todas a salud y salud sí está derivando a justicia? ¿O será que están yendo primero a justicia y justicia no está derivando a salud? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde se están moviendo? ¿Cuáles son los tiempos y oportunidades de la atención de las víctimas? ¿Sí? ¿Cuánto se está demorando el Estado en brindarles una atención integral? Todo eso son preguntas que aún hoy tenemos, ¿sí? Pero entonces llegan las leyes a salvar la patria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ley 1257 de 2008, que es la ley sobre violencia contra la mujer, nos dice que todas las entidades del Estado aportarán la información referente a violencia de género al sistema de información que determine el Ministerio de Protección Social, en ese entonces, hoy Ministerio de Salud y Protección Social. Después, en el año 2014, está la ley 1719, que es enfocada a los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, también esta ley nos dice, todas las instituciones de salud, del Estado deberán incorporar un sistema de registro unificado de casos de violencia contra la mujer.
Entonces, claro, a estas alturas es muy difícil de hablar de registro unificado, porque ya digamos que todas las entidades del Estado tienen su propio sistema y ya han trabajado en eso. Entonces ya no podemos hablar de registro unificado, sino de un sistema que integre todos esos registros, ¿sí? Que interopere todos esos sistemas de información. Y por último, la ley 1761 de 2015, la ley de Rosalvira Celis, que está enfocada en el feminicidio, y también nos dice que todas las entidades del Estado deberán adoptar un sistema nacional de recopilación de datos sobre los hechos relacionados con violencia de género en el país. Entonces, bueno, ya aquí vemos que la ley nos está diciendo: tenemos que hacer un sistema de información, tenemos que tenerlo, tenemos que tener una línea de base de las violencias de género. Entonces, se da el inicio al CIVIG. Entonces, para pasar de ese agujero negro donde están esas preguntas, para un sistema integrado de información sobre violencias de género, que se denomina como un conjunto de componentes y procesos interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones en políticas públicas en violencias de género, con énfasis en violencia sexual, ¿sí? Entonces, lo que hace el CIVIG es integrar registros administrativos. Aquí les mostramos como los iniciales. Seguramente en su evolución vamos a ir incorporando otras bases de datos, pero inicialmente la apuesta es integrar el CIVIGILA, el registro único de víctimas, la información de medicina legal, la información de estadísticas vitales que les hablaba del DANE, los registros de los RIPS, el registro individual de prestación de servicios de salud, la información de la Fiscalía, del ICBF y de las casas de justicia que pertenecen al Ministerio de Justicia, ¿sí? También quiere incorporar estudios y encuestas, por ejemplo, como la ENS, que tiene preguntas sobre violencia de género, y también algunos censos como el indígena, el de niños y niñas del ICBF y el de población con discapacidad. Todo eso va a ser incorporado a la bodega de datos del CISPRO, ¿sí? Entonces, digamos que el CIVIG, en el CIVIG interactúan varias entidades del Estado, pero es el Ministerio de Salud el que tiene como toda la infraestructura para implementarlo. Entonces, aquí vemos la bodega de datos del CISPRO. ¿Y qué es lo que se quiere? Tener un observatorio donde se presenten todas las estadísticas, un cubo de información donde todas estas bases de datos, cuando estén interoperadas e integradas, se puedan consultar cada una de las instituciones, y pues ya las salidas de información que son mapas en el portal web, los boletines y demás. Entonces, hasta aquí todo muy bien, fácil, ¿cierto? Lo complejo es cuando empezamos a preguntar, por ejemplo, a medicina legal, ¿qué entiende por violencia intrafamiliar? Entonces, uno ve los casos de violencia intrafamiliar y resulta que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud dice: no, eso no es violencia intrafamiliar, eso es violencia de pareja, ¿sí? Entonces, una de las funciones principales del CIVIG es precisamente establecer las definiciones de caso para todo el tema de violencia de género. Entonces, el CIVIG publicó en el año 2016 este libro. Es un libro, el libro morado le decimos nosotros. Este libro ustedes lo pueden conseguir en Google, ustedes colocan CIVIG PDF e inmediatamente les va a salir, y aquí está todas las definiciones, una parte, porque todavía se está trabajando, en estos momentos, por ejemplo, estamos ya llegando a detalles como, por ejemplo, violencia física, no fatal, violencia física fatal, y definiendo todo ese tipo de características. Sigamos.
Entonces, empecemos, por ejemplo, con la violencia de género, explicando qué es eso. La violencia de género corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Eso es la definición de violencia de género que ustedes van a encontrar en ese librito. Y nos habla también de que hay unas variables y hay unas características que nos ayudan a definir un caso o a configurar un caso como violencia de género. Entonces está la violencia de género según las características de la violencia. Entonces ahí encontramos la violencia psicológica, la física, la sexual y la económica. También hay algunas variables referentes a la víctima que son la variable sexo, orientación sexual, identidad de género. Estas tres variables quiero hacerles un énfasis porque estas tres variables, según el sistema de información que usted mire, tienen categorías diferentes. Entonces, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, en sexo, femenino, masculino, indeterminado, por decir algo. O orientación sexual, entonces está el indeterminado, homosexual, mezclamos todo. Por ejemplo, en el registro único de víctimas, les voy a poner un ejemplo real. En el registro único de víctima está sexo, hombre, mujer, hasta ahí todo bien. Y la tercera categoría es LGBTI. Hágamela, ¿sí? Mezclan todo con todo, ¿sí? Entonces, en ese librito morado ustedes van a encontrar la definición de sexo, la definición de orientación sexual y la de identidad de género, que son tres variables que se presenta mucha confusión. O sea, es que desde la cédula vemos que la cédula dice sexo femenino masculino, ¿sí? Bueno, está la variable de la edad, de la pertenencia étnica, la variable de vulnerabilidad, que aquí entra, por ejemplo, las personas que presentan, por ejemplo, alguna discapacidad o que son habitantes de calle, son factores de vulnerabilidad para la violencia de género. Y la ocupación, que en estos días, por ejemplo, veíamos el tema de las mujeres que aspiraban a ser alcaldesas y que fueron asesinadas. Bueno, según el ámbito de la violencia, podemos encontrar que se presenta al interior de las familias, entonces está la violencia intrafamiliar, está la violencia de pareja y expareja que vemos muy frecuentemente en las noticias, se presenta en el sector salud, es increíble que la violencia de género se presente en el sector salud. Yo preguntaba, bueno, y un caso, denme un ejemplo de un caso. Entonces me decían, un médico que mientras una mujer tenía la labor de parto decía, y así gritaba cuando lo estaba haciendo. Eso es pura violencia de género. La violencia escolar, que vemos lo del tema del bullying, la laboral, las que se presentan en instituciones de protección, en el ámbito comunitario y bueno, y entre amigos. Según las características de las personas, más o menos son como las mismas variables de las víctimas y según zona geográfica se presenta en lo urbano, en el centro poblado, en el rural disperso, departamento, municipio y en territorios, por ejemplo, étnicos como el afro, como el indígena. Entonces, yo tengo dos casos. Me gustaría, ¿somos cuántos? Como de a 7 personas. Entonces, dos casos y me gustaría que armáramos dos grupitos, que los miráramos y que identificáramos como estas variables que caracterizan una violencia de género. Sí, entonces esos son los dos casos y si quieres les das esta hojita. Cada uno así.
Y me gustaría que nos lo compartieran. Entonces, por favor, si alguien de cada grupo nos puede compartir como el caso y qué factores identificaron en esos casos de violencia. De este grupo. Bien, vamos a leer el caso y la compañera me acompaña en el tema de las dimensiones identificadas. María es una mujer que vive en la vereda de Altadar del municipio de La Playa en la región del Catatumbo. Vive con su esposo y 3 hijas, 5 años, 14 años, 19 años. En la zona hay presencia de grupos armados. Su hija de 19 años fue secuestrada y vuelta hace 15 días. Desde ese momento no quiere hablar. Las dos ingresan a los servicios de salud para la valoración médica porque María también se ha sentido enferma desde que su esposo en una discusión le tiró en la cara una olla llena de agua. Su esposo consume licor todo el tiempo, trabaja en el campo, pero por lo general siempre es muy violento con las 4. La niña de 14 años asiste a la escuela y estando en una de las clases la semana pasada tuvo una primera menstruación y se manchó el uniforme. En el colegio nadie le pudo ayudarla porque la profesora no tenía toallas higiénicas. Ahí hay el otro caso, disculpen el paréntesis, otro institucional. No tenía toallas higiénicas y le dijo que se fuera para la casa. Ella duró 4 días sin ir. Durante la consulta médica, María es diagnosticada con una fractura en la cara y su hija se encuentra en embarazo. Entonces vamos a la parte de las dimensiones de análisis. Bueno, pues realmente es un caso que reúne prácticamente todo, ¿no? O sea, si lo vemos en el contexto general, pues clasifica dentro de violencia de género con toda la relación asimétrica de poder que existe entre el género masculino y género femenino al subvalorar el uno y sobrevalorar el otro. También identificamos que se encuentran todos los tipos de violencia, hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual, hay violencia, digamos, económica, no está, digamos, como tal referenciada, pero por la sola condición de la familia está como implícita en lo mismo por ser una familia rural, ¿cierto? Vemos que de todas maneras presenta varias características de vulnerabilidad, de, digamos, de todo el marco que se da de violencia en lo institucional, que tiene con toda la relación de su desarrollo sexual, de no tener un apoyo desde la institución como tal, toda la violencia que se da desde el ámbito escolar, que también está enmarcada dentro de su atención en ese momento de necesidad, tiene, digamos, todos los ámbitos de violencia posibles dentro del conflicto armado, en el cual no hay una relación previa con el agresor como tal, es víctima de un secuestro, se da también toda la violencia que tiene del ámbito sexual a raíz de la cual queda en embarazo, también entonces es una violencia hacia mujer gestante como tal, y vemos que dentro de todo esto lo que hay una connotación básica de vulnerabilidad,
¿cierto?, de una situación de violencia intrafamiliar severa con un padre maltratador todo el tiempo, con una familia totalmente afectada de género porque es papá, mamá, 3 hijas que están siendo violentadas de manera permanente y todo un ciclo de violencia como tal al interior que se referencia también cuando llega, digamos, al ámbito de salud, ya llega en un estado tardío, ¿cierto?, ya con fracturas, con otro tipo de afecciones que debieron, pues, una familia que debió ser intervenida desde su inicio, por la plena situación de vulnerabilidad que tenía y su ubicación dentro de una zona de conflicto armado. ¿Quién de ustedes? Nuestro caso es una mujer de 44 años de edad, madre cabeza de familia, con un niño de 8 años y una niña de 13 años, víctima de tentativa de femicidio por parte de su expareja el pasado 23 de noviembre del 2018. En su casa, ubicada en la vereda La Novia del municipio de Curillo, de acuerdo al relato por parte de la señora. El agresor intentó abusar sexualmente de su hija menor de 13 años y a ella, al oponerse, el agresor le propinó 36 cortadas en su cuerpo con arma cortopunzante, entre paréntesis machete, perdiendo con ello su ojo izquierdo y la funcionalidad de sus 2 manos. Adicionalmente, requiere varias cirugías de reconstrucción facial y de sus brazos. De acuerdo a lo referido por la Fiscalía, se solicitó la orden de captura, pero a la fecha no se ha podido realizar. Asimismo, la señora y su núcleo familiar requiere de apoyo financiero para mantenerse y psicológico para superar los hechos de que le fueron víctimas. Bueno, entre las características de la violencia, encontramos que hay sexual y física. Tenemos según las condiciones de la víctima, tenemos que son sexo femenino, está entre una edad de 44 años y 13 años, y tienen una vulnerabilidad económica. Tenemos… Permítame. Me perdí acá. Según el ámbito, es un ámbito familiar no conveniente, por lo que es su expareja. Es pareja, sí. Y por último, el agresor, pues es masculino, es hombre y es heterosexual. No sé qué más. Sí, es del área rural. Vale, entonces… Invisible es el abandono económico, ¿no? Porque ella está sosteniendo solo a sus hijos y el padre está ausente, pero además es maltratador, ¿cierto? Entonces es como esas otras violencias, porque, por ejemplo, en los sistemas también no se registra lo que es la violencia patrimonial o la violencia económica, ¿sí? Y el abandono y la falta de responsabilidad de los hombres frente a sus obligaciones económicas es otra forma de violencia que no produce fracturas. Vale, entonces, con estos casos vemos la complejidad que es la violencia de género y tratar de encasillarla, por ejemplo, esto es violencia física, esto es violencia sexual. Es súper difícil porque por lo general viene en combo, viene con todo detrás, ¿sí? Ahora vamos, muchas gracias por el ejercicio, estuvo excelente los análisis. Ahora quiero mostrarles unas estadísticas y quiero que les demos un análisis rapidito. Entonces,
Aquí está, bueno, entonces, resulta que el CIVIG tiene esta información ya publicada en la página web del Ministerio de Salud en el Observatorio de Violencias. Entonces, ustedes acá en estas digámoslo así, infografías, pueden consultar por departamento y por municipio como la información de las principales instituciones. Esto es información oficial, entonces no es información integrada, porque entonces, ¿a qué se enfrenta el CIVIG? Es muy difícil integrar toda la información porque algunas fuentes de información, el dato de documento de identidad y el nombre están mal diligenciados, entonces ya cuando se integran al CISPRO, esos casos vuelan. Entonces digamos que cuando se integra la información no va a estar como el dato oficial de cada institución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Medicina Legal nos entregó la base de datos y con solo cruzarla con Registraduría Nacional, 3.000 casos no cruzaban el nombre o no cruzaban la cédula, o se encontró que era el mismo documento de identidad, pero Medicina Legal tenía unos datos de una mujer y en Registradurías es un hombre, ¿sí? Entonces es muy difícil decir que nosotros vamos a dar las cifras oficiales, no. Cada institución da sus cifras y nosotros cuando interoperemos el sistema pues vamos a hacer una serie de análisis, pero no van a ser como digamos las cifras oficiales, ¿sí? Entonces acá en estos cuadros de mando encontramos los principales indicadores. Entonces iniciamos con este grafiquito que dice número de nacidos vivos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años de edad según edad del padre. Eso es la fuente Estadísticas Vitales. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que la mayoría de los casos, en los 3 años de análisis, el padre es mayor a los 18 años, seguido de los padres entre 14 y 18 años, y finalmente un porcentaje más pequeño, el padre está entre 10 y 14 años de edad. Aquí vemos el panorama de lo que hace Civigila, que es números de casos de violencia de género según el tipo de violencia. Entonces vemos que la violencia física es la que más se reporta, seguida de la violencia sexual y la violencia psicológica. También vemos que estas barras están siempre hacia arriba. Entonces es muy difícil como llegar a la conclusión de que la violencia se está aumentando, porque también vemos que la gente está notificando más, los sistemas de información se están robusteciendo, se están fortaleciendo. Aquí vemos los casos, el número de exámenes médico-legales por presunto delito sexual, también vemos un aumento a través del tiempo. Aquí en la base del Registro Único de Víctimas sí vemos un descenso en estos últimos años de la violencia sexual en el marco del conflicto. La tasa del Civigila de violencia sexual va para arriba. Los números de casos de violencia intrafamiliar reportados en el Instituto Nacional de Medicina Legal. Aquí es increíble porque si tú entras a la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal, tú encuentras muchos casos de violencia intrafamiliar, pero cuando revisas los conceptos, entonces la violencia, la mayoría de casos son violencia de pareja, pero dentro de esos casos de violencia de pareja hay niñas de 13 años, de 14, entonces lo más seguro es que no sea violencia intrafamiliar, sino ahí está mezclado todo, ¿sí? Entonces por eso es que lo sacamos, ¿sí? Pero aquí en estos casos de violencia de pareja, seguramente la mayoría son de casos de violencia intrafamiliar. Entonces, vemos que la violencia entre otros familiares tiene una proporción grande contra los niños y adolescentes y contra el adulto mayor. Aquí están el número de casos. Y por último, acá están los homicidios, el tema de los homicidios. Entonces,
los homicidios en circunstancias de violencia intrafamiliar. Miren los qué grandes, 200, casi 300 al año. Aquí está los homicidios por pareja o expareja y las víctimas LGBT. Miremos este mapa. Aquí está la tasa de violencia sexual por el Civigila. Entonces aquí están en azulito los que están, tenemos una tasa de 60 personas abusadas sexualmente por 100.000 habitantes. Entonces están en azul los departamentos que presentan una tasa menor a la nacional, en naranja una tasa mayor a la nacional, pero en morado la tasa es el doble de la nacional. Entonces aquí, si yo hago un porcentaje, entonces siempre me va a dar Bogotá, Medellín, pero cuando saco tasas, inmediatamente mire, ¿a dónde está el problema? ¿Para dónde se me va el problema? Para el Amazonas. Sigamos. Estas ya las características de las personas de los casos de violencia sexual. Entonces, miremos por ejemplo esta grafiquita. Porcentaje de exámenes médico-legales por presunto delito sexual según el victimario. Entonces, ¿quiénes están de primero? Un familiar. Segundo, un conocido. El tercero, amigo. El cuarto, pareja y expareja. Mira, 41, 60, casi el 80% de los casos se presentan o al interior de la familia o con gente conocida. ¿Sí ves? Que no es que un extraño pasaba y abusó sexualmente, ¿sí? Y ahí es cuando a mí me llama mucho la atención el tema de la cadena perpetua para los violadores, precisamente por este tema, porque si no lo denunciaban antes, ahora que ese papá, que es el que lleva el dinero, va a tener cadena perpetua, ¿será que la gente va a seguir denunciando? Sí, sabiendo que eso está al interior de la familia. Entonces, pues eso es controversial, ¿sí? Bueno, seguimos. El número de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, el 93% son mujeres, ¿sí? Lo de los nacidos vivos, la tasa, y miremos las pirámides poblacionales que son casi que un espejo, la del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Civigila. En ambas las víctimas son mujeres, la mayoría, y por eso es que casi todos los proyectos, las acciones van enfocadas hacia las mujeres. Y miremos aquí las edades, entre 10 a 14 años, mira, el 40%. O sea, el 50% son menores de 14 años de las víctimas y son mujeres. ¿Sí? Y Amazonas, querido Amazonas. Ah, bueno, este es el mismo. Seguimos. Y estas son las estadísticas también de la violencia intrafamiliar. Entonces, también vemos que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Medicina Legal la mayoría son mujeres, las mujeres siempre están por encima de los hombres en casi todas las gráficas. Número de casos de violencia de pareja según sexo de la víctima, entonces miren, la proporción es casi que el 90%. El número de homicidios efectuados por pareja o expareja, entonces como de 160 a 140 a 100, sí, exactamente. Violencia física también la mujer, miren esto, todo está, la carga está aquí en las mujeres, y el 82% acá en Civigila también de los casos de violencia física que se reportan al Civigila son mujeres.
La violencia física contra la mujer por 100.000 mujeres, miren, esta región siempre queda en morado, porque doblan la tasa de la nación. Entonces, ¿qué conclusiones sacan después de ver estas cifras? Sí, sí, por acá. Ajá. Una cuestión de cultura también, cuestión cultural. Sí. Es parte de la interpelación que le hacía en relación con comunidades indígenas. Es parte de la interpelación que yo le hacía a Sergio ahorita en relación con comunidades indígenas, donde al parecer muchos no denuncian, hasta ahora están denunciando, y al parecer una situación cultural. Y ahorita yo creo que los mapas me dan parte de la razón de ese análisis previo, pero también es muy curioso en la región, esto prácticamente no es Pereira, Risaralda sería una cuestión muy machista, ¿ya? Entonces es como muy común ese tipo de violencia hacia las mujeres, ¿ya? Entonces el contexto sociocultural también hay que contemplarlo, y sobre eso hay que trabajar fuertemente. Bueno, ¿alguien tiene alguna intervención para complementar como? De pronto también el hecho de que vemos que es territorio nacional, ¿cierto? Y es una zona muchísimo más dispersa, todo lo que es la zona del Amazonas. Y son sitios donde de pronto todo lo que son los impactos estatales es un poco más demorado para que lleguen. Digamos, allá la gente tiene que viajar 6 horas en chalupa, 2 horas en avioneta, 3 días a pie para que llegue siquiera a un centro poblado, ¿no? Entonces eso también tiene incidencia en lo que referencia el mapa. Vale, ¿algún otro aporte o una pregunta? Porque ya estamos finalizando. Hay un elemento que, pues yo me hago la pregunta es, si ya tenemos identificado que justo estos territorios, los que están sombreados en morado, son los que nos superan con creces lo que es la media y desde las tasas claramente, ¿por qué cuando analizamos oferta presente en los territorios siempre son justo los territorios que siguen siendo más desprotegidos, aun cuando sabemos que las intervenciones y las demandas, los datos de toda la exposición que tienen a todos los elementos donde ya se configuran, no solo que están en riesgo, sino que es que ya se configuraron hechos, siguen siendo los territorios donde menos presencia estatal se hace? Una cosa es la oferta que tenga el territorio, son débiles también, tienen zonas dispersas, pero aún así cuando los esfuerzos de la nación se hacen y de otros actores también, no son los territorios que son priorizados. Sí, lo que pasa es que eso es más reflexión. Y ahí está el tema del uso de la información, ¿sí? Que necesitamos información precisamente para eso. Sí, de pronto en relación a lo que decía Clemencia, es lo que uno ve normalmente, o sea que el Estado planifica, realiza acciones y todo sin tener en cuenta todo lo que son estudios con medidas estadísticas, con evidencia científica. Es como una desvinculación que hay entre todo lo que hay de investigación, incluso que producen todas las universidades, todo el conocimiento que se produce que no se utiliza para tomar decisiones políticas desde el nivel estatal. Hay dos acotaciones que quiero hacer. Una es, efectivamente, el ICBF ahorita en esta línea de gobierno está desarrollando a través de USAID la política pública de prevención contra la violencia intrafamiliar. De eso creo que tú tienes conocimiento. Estaba suspendida en el mes de enero, pero creo que ya se inició ese tipo de consultoría. Pero no es solamente la política en sí, sino las acciones del Estado y cómo la institucionalidad debe de verdad sensibilizarse frente a todos estos casos. Lo ponía de ejemplo allí la compañera, que no sé si va a tomar la palabra ahorita, de pronto nos estamos extendiendo en tiempo, que tiene que ver cómo es la atención en los servicios de salud, se revictimiza a las víctimas de la violencia. Situaciones como esas. Y lo otro, no sé si hay algún referente internacional, porque parece ser que nosotros estuviéramos en el estado del salvajismo en relación con esta materia. Vemos que hay casos en Europa, en Estados Unidos, de pronto en menor proporción, que hay ese tipo de violencia, pero si hubieran esos referentes también sería importante. Muchísimas gracias.
Bueno, yo lo planteaba dentro del grupo porque considero que es preponderante empezar a hablarlo desde el aspecto de salud también, y creo que juega el papel más importante. Nosotras desde el Movimiento de Salud y Reproducción Sexual de las Mujeres en Colombia estamos hablando de hecho de la construcción de leyes que de alguna u otra manera garanticen los derechos en términos de la salud reproductiva de las mujeres, y eso tiene que ver mucho con el servicio ginecológico, que atiende tanto a las mujeres que van en procesos de abuso sexual como también todo el proceso del aparato reproductor de las mujeres. Nosotros estamos reuniendo de hecho ahora unas cifras y haciendo como un estudio desde el magisterio, que está viviendo una situación bien complicada de violencia de género. Es un gremio que está conformado por el 73% de sus trabajadores mujeres y tiene un servicio de atención ginecológica muy pobre, que ya empezó a costar la vida de varias maestras. Hay un caso que está ahora, y lo hemos puesto mucho en difusión, y es el caso de mi mamá, que por el servicio médico del magisterio perdió la vida porque le hicieron una cirugía, y al hacerle la cirugía de esterectomía le rompieron la vejiga y el uréter. Entonces, cuando una víctima o una persona empieza a anunciarse como víctima, empieza a vivir una serie de violencias institucionales muy, muy fuertes. Yo misma, estando en todo el proceso pues de salvaguardar su vida, puse una serie de denuncias a todas las instituciones que uno asume están llamadas a garantizar los derechos de las mujeres y de los ciudadanos en general, y más este derecho que es el derecho primario a la vida. Y finalmente 6 meses después de que ella se había ido empezaron a llegar respuestas a la casa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos en la desesperanza total o empezamos a abordar todos los espacios para incidir en ellos y finalmente mirar en qué medida las instituciones y el Estado van a responder a unas situaciones de vulneración de derechos a las mujeres? Porque cuando hablamos de una vulneración de derechos a las mujeres, por lo general lo más triste es que no es una, sino que empieza a ser el resultado de muchas. Entonces no hablamos de una violencia de género, sino de múltiples violencias hacia las mujeres, y en esta yo creo que sí es importante, por ejemplo, que el Ministerio de Salud empiece a tomar medidas en términos de investigación y de seguimiento exhaustivo sobre los procesos médicos, porque sí estamos atrasados como país. Hay movimientos sociales y movimientos médicos en Chile, en Costa Rica, en Estados Unidos, que están velando por los derechos de las mujeres en términos de violencia ginecostétrica, violencia ginecológica, y ese es un tema aquí que a veces uno dice, vamos a hablar de VGO, y la gente dice, ¿y eso qué es? Y cuando se habla en los espacios populares, con las mujeres, en diferentes espacios, empiezan a decir, sí, yo soy víctima de eso, yo fui víctima, pero sucede el otro problema, y es que las garantías judiciales en términos de las demandas de las mujeres frente a esos actos médicos no prosperan, porque no hay un seguimiento. Parece que los resultados médicos, que las pruebas que las mujeres están mostrando como evidencia del error médico no son suficientes. Entonces siento que sí debe haber una preocupación muy profunda por las entidades y unas dependencias que garanticen los derechos en esos procesos que son muy, muy fuertes, y tú lo decías. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta a Sergio, y es, indudablemente lo que está haciendo CIVIGE es muy importante y es muy complejo, además porque es una iniciativa de articulación de diferentes instituciones que, como tú explicabas, cada institución tiene como su línea y sus definiciones y demás. Ahora, ¿hay algo concreto, digamos, hay una meta concreta que diga esto que ya se está convirtiendo en una fuente de información estadística y demás, se va a constituir en insumo para política? ¿Hay una fecha? ¿Cuáles son los pasos a seguir, además del fortalecimiento, por supuesto, del CIVIGE? Sí, pues mira, este año ha consistido en crear como los acuerdos para la entrega de información, porque es, por ejemplo, complejo llegar a la fiscalía y decir, deme su base de datos. No es tan fácil, entonces se requiere como de unos acuerdos interinstitucionales. Entonces ya hemos avanzado, ya por ejemplo Fiscalía, que era como lo más difícil, nos entregó la base de datos. Entonces la idea es que este año ya tengamos las fuentes de información, todas estas fuentes que yo les comentaba, con un corte desde 2015 a 2018.
para poder como tener un rango amplio de análisis. Y la idea es que al finalizar este año podamos tener ya la información disponible mediante un cubo de información. Es eso. Vale. Digamos, la semana pasada estuve viendo algo de la presentación también de CIVIG en una reunión del Comité de Sistemas, y lo que me parece importante para que conozcamos todos y todas, sobre todo para nuestras herramientas de trabajo, es entender cómo uno puede ver las cifras, pero que no se transformen solamente en cifras, sino, fíjense que para mí fue impactante ver el análisis que desde el enfoque de género se hace al tema de nacidos vivos de niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, el embarazo adolescente, pero el embarazo adolescente se está dando por qué razones, en qué medio, en qué relacionamiento. Eso es lo que me parece que es importante que nos ofrece también el CIVIG y los análisis desde el enfoque de género. Entonces no es solamente decir es que las mujeres son las mayores víctimas de la violencia, son las condiciones, las características del agresor las que tenemos que tener en cuenta para que vayamos caminando a ir disminuyendo las miradas sobre las violencias de género y el enfoque de género que se quiere pensar que es como mostrarse siempre de víctimas, y no, son realidades, y son realidades paradas básicamente en la cultura, ¿cierto?, que se agudizan también de acuerdo a los contextos. Entonces, creo que estas cifras igual, si profundizáramos, así como lo hicimos pensar en lo étnico, también cuando pensamos en las personas con discapacidad, las formas todas de violencias que se presentan contra ellas son absurdas, o las cifras que estamos viendo frente a violencia contra personas adultas mayores, ¿cierto? Y que se dan en el contexto institucional, pero obviamente se desbordan en el contexto familiar. Ya, y bueno, y por último, una pregunta que es más como una publicidad. ¿Cuál es el instrumento de poder más potente que ustedes piensan? La denuncia. El instrumento de poder en todos los sentidos. La información, entonces, es la información indiscutiblemente. Entonces, todo lo que hagamos en pro de fortalecer nuestros sistemas de información, de tener información, es muy, muy válido para… Sin información no podríamos hacer todos estos análisis, no podríamos enfocarnos. Entonces, el llamado es a eso. El CIVIG es un sistema integrado de información. Entonces, hay veces no podemos tener un sistema único, pero sí interoperado, integrado, y buscar como eso. Y es… bueno, ya por último, para que… Porque está muy en sintonía lo que dice Rocío. Todavía la información se presenta muy binaria, las principales víctimas son las mujeres, pero lo interesante es que tú nos has hecho, digamos, hacer un ejercicio donde hay unas variables que nos permiten identificar la interseccionalidad, es decir, aquellas características no solamente del sexo, sino relacionadas con la etnia, la condición socioeconómica, la ruralidad y demás, que realmente, digamos, situaciones de vulnerabilidad de poblaciones que nos permitirían realmente hacer un análisis mucho más profundo, mucho más en términos de ver todas esas, digamos, capas que se superponen y que realmente hacen que unas personas sean, digamos, estén más expuestas a las violencias que otras. Y eso es, yo creo que deberíamos, el CIVIG lo veo como una oportunidad para eso. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, por todo lo que compartieron. Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad, creo que fue una sesión muy, muy interesante. Creo que nos quedamos con una visión mucho más amplia, lo digo personalmente desde planeación. Uno ve el tema de violencia de género como sí, como una cifra, como una estadística, pero cuando llegas a este análisis, creo que la invitación y el reto es enorme de que hay mucho por hacer,
hay mucho por trabajar y hay mucho por visibilizar. Entonces, mil gracias, Sergio, muy interesante. Gracias a todos por asistir.